Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos al primer podcast del año. Nos tomamos enero de vacaciones porque fue un mes bastante caótico. Y la verdad a mí no me pareció que duró 3 meses como todos dicen. A mí se me fue volando. ¿Dónde está mi enero? Ayuda. Ay, a mí también se me fue rapidísimo. Ya sé, fue un mes súper caótico. Entonces no grabamos podcast, obviamente. El último que grabamos los contamos nuestras cosas que nos obsesionaron en 2023. Y pues ahora tenemos más, como año nuevo, tenemos temas nuevos a tratar y a hablar en el podcast. Este mes vamos a platicar de un tema un poco controvertido, pero que creo que ha estado muy presente, sobre todo en las redes sociales relacionadas al fandom. Siempre está muy presente como de cómo el mundo mainstream y las empresas sobre todo se relacionan con el fandom. Y a mí siempre me dan la sensación de que es el meme de los... Ay, no me acuerdo de dónde de qué película es el meme, pero del señor que llega vestido como adolescente y saluda a los demás. Ay, no me acuerdo, ahorita me acuerdo de ese meme. El de Hello, my fellow, ¿cómo dice? My fellow youngsters o algo así. Algo así de Hello Mom. Siempre siento que las empresas, todo tipo de empresas, intentando entrar en el fandom se ven como ese meme. Y hoy vamos a hablar específicamente de editoriales, de cómo las editoriales se relacionan con el fandom y cómo han intentado hacer promoción de la literatura usando cosas exclusivas del fandom que no parecen funcionar tan bien si las sacas de ahí, pero bueno, ahorita vamos a platicar de nuestras opiniones al respecto. Va a ser básicamente un despotricar en contra del capitalismo en este episodio. Pero como dice Nea, es algo que ha estado como cada vez más fuerte en general, tanto en redes sociales y pues en todos lados, el cómo las empresas utilizan terminología fandom o incluso productos del fandom para como conectar con las audiencias y estoy haciendo comillas con el conectar, que pues creo que tiene como sus ventajas por un lado, pero también tiene sus desventajas y en general pues tanto a mí como a Nea es algo que no nos parece bien. Ahorita en el programa les vamos a platicar por qué, o sea, cuáles son como nuestros argumentos y quejas al respecto. Sí, yo sobre todo tengo quejas. O sea, entiendo que no es algo nuevo bajo el sol, porque como que ciertos fandoms que no eran muy normis al respecto, siempre hubo como que el interés de estudios editoriales, etcétera, como en ver qué estaba ocurriendo, un poco como o escritores que tenían como interés en ver qué estaba ocurriendo con su fandom. Por ejemplo, Nora Roberts tenía sus foros manejados por su editorial y toda la cosa y publicaban sus fanfics ahí. Entonces es como de no es nada nuevo bajo el sol, pero ahora es como que mucho más obvio y como que lo intentan, y como que intentan insertarse dentro del fandom, incluso si no son tan bienvenidos, no sé, es muy raro. Además que las editoriales sobre todo están como en un momento en el que te ponen un libro y te ponen los tags como si fuera un fanfic de A3. Y a mí, por ejemplo, en vez de ponerte la sinopsis, y a mí, por ejemplo, eso no me funciona en lo más mínimo para conocer un libro, porque los personajes todavía no me importan, no me interesan, no los conozco, como que esos tags solo me funcionan si conozco a los personajes, si ya sé a qué voy, si, etcétera, etcétera. Entonces, como que eso pasa mucho, sobre todo en las editoriales que están publicando romántica, que
que ha sido como que su manera de insertarse, ¿no? Como promocionar un libro como si fuera un fanfic, creyendo que la gente se relaciona con los libros de la misma manera que se relaciona con los fanfics, porque al fin y al cabo solo es leer, y pues no. Ese creo que es como uno de los principales puntos que a mí me molestan al respecto. O sea, por supuesto que los, digamos, como los tropos y los clichés en la literatura siempre han estado, pero es el enfoque que se les da y específicamente también, como digo, los términos. O sea, como que algunos términos que eran como muy específicos del fanfic, de pronto también ya se los están poniendo a los libros. Y, y sobre eso que decías, estaba hace un rato escuchando, bueno, viendo un video de BookTube, de chismes literarios, se llama el canal, y estaba hablando de sus decepciones del año, ¿no? Porque por supuesto yo no hago ese tipo de videos, pero igual sí bien que me gusta luego ver cómo la gente critica libros. Sobre todo porque luego se me hace muy interesante porque en este año me pasó mucho que vi algunos libros tanto en tops negativos como en tops positivos. Entonces estuvo muy curioso. Pero ella hablaba de un libro, que ahorita ya ni me acuerdo del nombre, pero de cómo a ella le había llamado la atención leer este libro porque pues tenía como justo muchos tropos que le interesaban, ¿no? Que era como esto de matrimonio forzado, amor prohibido, o sea, como todas estas cosas. Y yo pensaba que también el problema con este tipo de marketing, de ofrecerles así de decir, bueno, es que este libro tiene, no sé, Enemies to Lovers, que tiene, que además ya hablamos en el episodio de Enemies to Lovers de que por lo general utilizan mal ese término, que lo que quieren decir es Rivals to Lovers o no sé, otro tipo de dinámicas. Pero bueno, no sé, Enemies to Lovers, Sunshine, Grumpy and Sunshine, no sé, así como cosas así. Yo leo fanfics, por supuesto, fijándome en los tags, pero honestamente, al menos yo, no solamente me guío por los tags, también necesito una sinopsis. También necesito, aunque sea un pedacito o no una sinopsis, sino un pedacito, no sé, de un diálogo o algo así, como para decir, bueno, voy a leer este fanfic. Y en los libros mucho más, porque además es como tú decías, o sea, si no conozco a los personajes, pues a mí pues me viene dando un poquito igual. Y, y creo que, por supuesto, o sea, lo están usando y les está funcionando, y creo que el problema también con eso tiene que ver con cómo vamos como, no, o sea, también como conectando con las lecturas, no sé, igual ahí tengo que como que pensar más el respecto. Tengo un, tengo un tema, no solo con esta cuestión de los tags, sino también como con algunas clasificaciones que ya de pronto se les está dando a la literatura, pero ese es otro tema, no importa. Pero el punto es que sí, o sea, yo coincido que este uso como de los tags, que tampoco, o sea, de nuevo, no tiene nada de malo en sí, porque pues al final, o sea, los tropos y los clichés y todas estas cosas han estado siempre, pero es cuando lo usan como el único elemento, ¿no? Como para venderte estas historias, y creo que eso es todo lo que tenía al respecto de decir de eso. Sí, o sea, no, los tropos no son nada nuevo bajo el sol, ya existían antes del fanfiction y mucho fanfiction está construido sobre tropos. Pero exacto, es como de también necesito una sinopsis, especialmente en un libro, porque en los fanfics si me vas a recomendar y nada más me vas a contar los tropos y me vas a decir, lee este fanfic, está bueno, con los puros tropos me puedo dar una idea de quizá por dónde va a ir porque ya conozco a los personajes. Y es como de, me puedo dar la idea y ya voy y veo y si me gusta la sinopsis y sigo leyendo, o si me gusta el primer capítulo, yo qué sé, pero en los libros sobre todo siempre necesito una sinopsis y como que ahora la promoción es intentar vendértelo como una experiencia más hacia lo fanfic y hacia lo fanfic lo que las editoriales entienden por ello que es creo que solo Wattpad si tenemos suerte y a veces con mucha suerte han oído hablar de AO3 pero como que entienden la idea de más el fenómeno Wattpad, ¿no? Porque es como que en español lo que se escucha. Y también estaba pensando, ahorita que te estaba escuchando, que
es curioso cómo efectivamente solamente se van hacia un cierto género o hacia más bien hacia una cierta como demografía, digamos, aunque no siempre, pues, pero que cómo se ve el más como en la literatura juvenil y en el romance específicamente. Y también es algo que pasa mucho en el dark romance, que también es como ahorita que está como súper popularizado, y de hecho creo que podríamos hablar en algún punto del dark romance. Mi opinión, mi opinión del dark romance es la siguiente. El dark romance mainstream es mostly basura, perdón. Y la gente no sabe escribir dark romance. Y les maman historias de abusadores y víctimas donde la víctima nunca tiene ni una onza de poder al respecto. Y es como de, what the fuck. Métanse a leer fanfics que cataloguen como dark romance y se van a encontrar con cosas más sorpresas. Pero bueno, ahorita abordo sobre eso porque me recordaste un tema. Ajá, es que por eso decía que igual podemos hablar de algo, de eso en otro punto, pero de cómo muchas veces en este tipo de novelas las sinopsis, o más bien no hay sinopsis, es igual, o sea, es como, aquí no necesariamente los tropos, sino que más bien tienen trigger warnings, lo cual también es algo que se tomó del fandom y que en sí no sé, tengo como ahí como también muchos mixed feelings al respecto, porque digo, yo no creo que los trigger warnings sean spoilers, ni tampoco creo que esté mal que esté el trigger warning, pero siento que es como, o sea, si vas a leer un dark romance, sabes que van a haber cosas muy fucked up, sabes que van a haber cosas muy retorcidas y probablemente, y lo más probable, o sea, el 99.9 de las historias de dark romance, al menos, como dices, las mainstream, va a haber alguna cuestión de abuso sexual, de no consentimiento o de cosas así, porque pues es como que lo que para estos escritores es lo que lo hace el dark romance, ¿no? Probablemente también van a haber cuestiones de tortura o de gore o cosas así, ¿no? O sea, es como en el dark romance ya como que viene eso, ¿no? Bueno, si tú sabes que va a haber ese tipo de historias, como de alguna manera es como de, bueno, pues entonces, ¿para qué pones trigger warnings? A menos que sea como algo muy específico, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que hable como de cuestiones de trastornos alimenticios o como que hable como de alguna, no sé, no sé, como alguna cosa que sí, no sé. Ese es como mi sentir al respecto de los trigger warnings, porque también, o sea, los trigger warnings Son útiles, son útiles, claro que son útiles, pero pues también pero esta cuestión de ponerlas es algo que viene del fandom. Que bueno, o sea, los avisos de contenido, según yo, han existido desde siempre, incluso antes de la existencia de los fanfics y todo, pero en sí como en esta función de taguear los trigger warnings, sí, eso viene del fandom. eso viene Pegarlo. del fandom, ¿no? Entonces, es como no solamente son los tags, sino también los trigger warnings, y que ambos se utilizan para venderte estas historias. Porque, o sea, los trigger warnings siento que, al menos como yo lo he visto manejado en el Dark Romance, que tampoco, o sea, yo no soy, o sea, yo no soy experta en Dark Romance, creo que he leído absolutamente nada de Dark Romance, pero pero sé que está y sé que muchas veces son justamente estos trigger warnings los que intrigan a la gente o son los que hacen como de que, ay, es que voy a leer esta historia súper oscura de un asesino psicópata que se enamora de una bibliotecaria y la bibliotecaria descubre que le gustan, que esa es la otra cosa, que a mí bueno, ya es que ya me estoy desviando del tema, por eso digo que deberíamos hacer un programa de hablar con, porque siento que también muchas veces con este tipo de novelas como que son problemáticas en el sentido en el cómo pintan los kinks Sí, y es todo un tema. Ahorita hablamos de esa situación. que no tienen nada de malo, pero que en este contexto las hacen ver como algo de gente que tiene que sí, o sea, que es malvada o que tiene, no sé, que son psicópatas o retorcidos, ¿no? Entonces, pero ya me estoy desviando del tema, regresemos al tema, sigamos hablando de las editoriales utilizando al fandom.
vas. Sí, sí, yo justo iba a agarrar al Dark Romance de ejemplo de algo, pero no meterme mucho. Y es que de repente como que las editoriales se asoman a ver qué está de moda en el fandom y dicen, a huevo hay que hacer eso. Y sobre todo con el Dark Romance es muy notorio un fenómeno que yo le digo, si algo funciona en el fandom puede que no funcione en el mainstream. Porque el Dark Romance siempre me hace asomarme al mundo hetero y preguntarme, ¿todo bien en casa? Porque like, todo bien en casa, like, está bien que les gusten este tipo de historias, me parece bien, yo también las leo, escritas por Fuyoshis, que tienen infinitamente más calidad en este caso. En este caso específico, está bien que les interesen estas historias, pero siempre me hace preguntarme, ¿las editoriales no pudieron conseguir algo mejor? ¿Creen que estamos leyendo esto en el lado fanfic? Like, cosas así. Porque siempre me hace preguntarme, sobre todo cuando una editorial saca un libro, consigue 40 influencers, bueno, menos probablemente, y todos te dicen, es que se siente como un fanfic, no sé qué, y lo lees y no sabes de dónde sacaron que se siente como un fanfic. Probablemente sí se siente como un fanfic de algún tipo que yo no he leído, porque los hay de todos los tipos. Pero es como de... y siempre pasa con un cierto tipo muy específico de historias. O relacionadas al romance, o relacionadas a romance que quieren venderte como enemies to lovers, pero en realidad es rivals to lovers. Porque no entienden los términos. Y bueno, de hecho el otro día me tocó ver a escritores, escritores escritores profesionales, con editoriales, etcétera, decir que no se podía escribir realmente enemies to lovers, si cometían pecados capitales, y yo de like, that's the point, esos son los enemies to lovers. Pero bueno, el otro día me tocó ver eso, yo como de, sí, claro, si los escritores del mainstream no entienden esta terminología, las editoriales menos, ¿no? Entonces como que me pasa que dicen, que siento que dicen, ¿qué estará de moda? Y deciden que van a publicar algo así. Y resulta que no es un super éxito de ventas, porque lo que le interesaba a la gente del fanfic era el fanfic, es como el concepto ayuda, pero el concepto no es tu historia. Entonces es como es muy raro cómo lo hacen. Y luego que existen editoriales dedicadas enteramente a andar escarbando fanfics, a ver qué publican. Y digo, son las menos, like, la mayoría no lo van a hacer, ¿no? Y si pasa en un editorial grande, es muchas veces la excepción y no la regla, como Lili del Pilar, que Planeta la haya publicado en sí es como una excepción a la regla usual. Creo que es porque es de Wattpad, pero who knows. Porque usualmente son editoriales más chiquitas, ¿no? Y no sé, ese fenómeno también me parece muy raro, pero quizá quieras comentar algo. Sí, de hecho ese era como mi segundo punto respecto a esta parte de las editoriales como metiéndose en los terrenos del fandom. O sea, no es algo tampoco como tan nuevo, pero sí es algo más generalizado esta cuestión de la idea de convertir fanfics a originales. Obviamente siento que influye el hecho de que ciertas historias que nacieron siendo fanfics y después se editaron y se volvieron originales y se volvieron éxitos de venta y se volvieron, o sea, todo. Entonces como que la gente ve eso y dice como de, se puede. Y con la gente digo tanto escritoras, y voy a hablar en femenino en este caso porque pues creo que sí son la mayoría, y editoriales y todo, ¿no? Entonces como que dicen, esto funciona y funciona tan bien que nos está dando pues millones de dinero y pues también, o sea, creo que en la mayoría de los casos, porque de nuevo tampoco son todas, pero muchas de las personas que escriben fanfics, hay un cierto anhelo de en algún punto también volverse escritoras publicadas, que también está como esta idea de como de la publicación como el último objetivo de escribir, y luego te das cuenta de que de todas maneras, aunque te publiquen, eso no significa necesariamente nada, pero bueno, el punto es que están, por un lado, justo estos editoriales que específicamente
buscan editar y buscan hacer que, así como que te hasta dicen como de, ay, ¿escribes fanfics? Ay, nosotros te ayudamos a que lo publiques como un original, ¿no? O sea, que es como este específico que a mí me genera como, pues, no sé qué, pero por el otro lado también está esta como mezcla que, o sea, ya hablaste, ¿no? De Wattpad, que pues, o sea, Wattpad es esta plataforma que, pues, al final es una empresa, aunque, bueno, ahorita ya la compró otra empresa, pero desde el principio era una empresa que, pues, era como esta idea de, ¿no? De publicación libre y que podías hacer originales y tal, y podías hacer fanfics. Y, pues, actualmente, en español, es la plataforma más grande de fanfics, en los fandoms en español, al menos. Ojalá no fuera así, pero lo es. Y entonces creo que también ahí como que se hizo como un borrón entre la línea entre el fandom y las historias originales, porque está como todo ahí mezclado, ¿no? Y Wattpad, pues en Wattpad se publica de todo, también hay mucha gente que automáticamente escucha Wattpad y piensa en mala calidad, piensa en a fuerzas como, no sé, como romance tóxico, romance chafita, por supuesto piensan cuestiones juveniles y, o sea, no es todo lo que hay, o sea, sí es en la mayoría también incluso publica en editoriales, pero como que ahí siento que como que se desdibujó un poco también esta línea entre el fandom y entre las editoriales originales. Entonces, por ejemplo, insiste en la mención de Lili del Pilar, que qué horror. Honestamente no me gusta nada de lo que ella escribe. Y más porque, al menos en su caso, digo, yo no leí sus fanfics, pero pues sabemos o sea, que al menos o sea, Tanit nos dijo que al menos un fanfic suyo era muy bueno y al momento de pasarlo en original ha sido uno de los peores libros que he leído en mi vida. Entonces, Solo funcionaba cuando entendías quiénes eran los personajes. Si no, resultan assholes del 3 al 4. ajá. Entonces, esa es una cuestión. La otra es que, o sea, y eso ya es también como otro tema, y la verdad es que no tengo como los conocimientos ni la información completa necesaria, porque pues requeriría hacer una investigación, y honestamente, nobody got time for that. Y es cómo Wattpad se beneficia monetariamente de las publicaciones de fanfics en su plataforma, que tiene que ver con, pues, el hecho de que tú puedes pagar como un premium para estar en esta plataforma y que te da beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como ya una problemática, siento. Y por el otro lado también está otra traducción de hablando específicamente de como de las historias que se publican como originales en Wattpad, pues también está como esta idea de taguearlas, ¿no? O sea, de que tengan como ciertos tags o ciertas clasificaciones que de nuevo también pues son cosas de los fandoms. Y pues se ha vuelto una mina de oro para las editoriales Wattpad. Editoriales como por ejemplo Penguin Random House, que hizo ya un acuerdo con Wattpad directamente y que tiene como una línea editorial específicamente de historias de Wattpad, sino que pues hay muchas otras editoriales que están ahí como buscando a ver qué historias tienen muchas lecturas, que pues dicen, pues te lo vamos a publicar como original. Y de nuevo, o sea, yo no tengo la información completa, o sea, esto es como lo que yo creo, pero a mí se me hace como una actitud como muy depredadora e incluso abusiva, porque yo no sé cuáles son los tipos de acuerdos que hacen con las autoras, pero siento que juegan mucho con esta ilusión y con esta idea de que quieren ser pues reconocidas. Y digo, hay muchas autoras que han salido de Wattpad y que han tenido mucho éxito y que se han vuelto, incluso han hecho películas de sus historias y todo. Y la verdad es que por ese lado me da muchísimo gusto por ellas. O sea, no son historias que a mí personalmente me interesen ni son historias que yo vaya a leer. Entonces, pues no sé si sean buenas o malas, y creo que esas etiquetas de buenas o malas, pues quedan, o sea, no importan, pero a mí más bien como es como que me preocupa como, bueno, a ver, y tú estás viendo esas ganancias, y tú estás
realmente beneficiándote de eso o es como nada más como esta idea que tienes de que, pues ya me voy a hacer famosa, voy a publicar mis libros y se están aprovechando de eso. No lo sé, no tengo ni idea, no sé cómo están los contratos, no sé cómo está nada de eso, pero... Bueno, yo tengo una leve idea. Se llama Las editoriales son predatorias y los editores ganan una mierda. No creo que cambie mucho en esa situación. Pero bueno, ya que hablaste de Wattpad, quería tocar un tema llamado The Pipeline Raylo to Trad Publishing. La pipeline de escribir Raylo y acabar en la publicación tradicional. Like, es todo un tema. Porque hay muchas escritoras y buenas escritoras y relativamente buenas escritoras. Yo nunca leería la mayoría de sus libros, no leo romance contemporáneo, pero bueno, no se ven como la clase de cosas que he visto salir de Wattpad, Diosito santo. Todas, al menos no siempre. El caso es que hay un montón de escritoras que escribieron Raylo y de repente ya están publicando libros tradicionales y los reconoces, like, ves la portada y dices, ese es Adam Driver. Like, ves la portada y dices, like, no disimularon nada. Es maravilloso. No, fíjate tú, el personaje se llama Adam. Al menos en un libro se llama Adam. Y de hecho, este libro sí lo quiero leer yo, pero se llama Adam, el personaje. Uno de los de Hailey Hazelwood, ¿no? Ajá, sí. Que dicen que ella a lo mejor es como leerla en orden de publicación porque puedes ver cómo va mejorando. No me consta, pero pues gente que sí le gusta como este tipo de romance me ha dicho eso. Pero bueno, entonces, nada contra ellas. Me parece muy bien que lo hayan logrado. Pero todo el mundo, pero luego llegas a Tumblr y a los posts de Tumblr que dicen, si las escritoras Rey lo están publicando, ¿por qué las Fuyoshis no están haciendo lo mismo? Y yo, piensa en lo que acabas de decir un momento, con muchas ganas, y piensa en las editoriales. Y descubrirás la respuesta. Lejos de que pueda no interesarles, a ver, ¿qué ibas a decir? No, sí, que de hecho eso sí es algo que llama mucho la atención. Cómo las editoriales se meten en el fandom, pero solo sacan, que digo, que bueno, dejen a mis gays en paz, pero cómo solo sacan lo hetero, que pues es así como bastante sospechoso. Y es lo que probablemente es lo que tú ibas a decir ahorita a continuación, si no te complemento, pero termina tu idea. No, no sé si iba a decir lo mismo, pero solo sacan lo hetero. Pero además es que muchas autoras que han publicado tradicionalmente también son conocidas por haber escrito mucho slash. Ahí está Naomi Novik, que si se sabe en su perfil, no le gusta que su nombre esté como que relacionado a su perfil de AO3 o que su perfil de AO3 esté relacionado al nombre de Naomi Novik. Pero si se sabe en su perfil de AO3, like, es muy fácil de encontrar. Lo único que van a ver en ese perfil de AO3 es un chingo de yaoi de Game of Thrones y del MCU y de etcétera, 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 etcétera. Y no es algo que esté demasiado prevalente en sus libros. Incluso Rainbow Rowell, que después de escribir bastante, creo que unos 5 libros de romance, acabó escribiendo el fanfic de Carrion. Bueno, como ella hubiera escrito Carrion, que todo el mundo sabe que la cultura Drarry inspiró a Carrion, etcétera, etcétera. Y que también escribió Drarry. Todas esas autoras que sí son autoras de yaoi, de cosas no heteros, etcétera, 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 que también están en la publicación tradicional. No es que las editoriales hayan llegado a ofrecerles como ese deal, o no es que las editoriales les hayan ofrecido ese deal por eso, como sí pasa con otros lados del fandom, ¿no? Que todo el pipeline Raylo, que aunque las editoriales no las busquen, como que las editoriales ya vieron que sí jala. Y ahí ven, entonces es muy sospechoso.
Qué bueno, dejen a mis gays en paz. Pero también es que ves a las editoriales y sí están publicando cosas LGTB. Nada más que ves las cosas que están publicando y todas tienen el tono de Heartstopper o de los libros de David Levithan, que son un tono muy particular. Que está bien, está bien, me parece muy bien que existan. Hay un libro de David Levithan que me gusta mucho, pero todas van como que sobre el autodescubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvimos unos años, yo creo que del 2010 al 2016, la única manera en la que podías encontrar literatura LGBT que fuera más o menos mainstream, porque siempre existió en los bajos mundos de la autopublicación todas las cosas que te puedas imaginar, pero como que fuera más o menos mainstream, solo se les permite existir en historias de autodescubrimiento, ¿no? Entonces es como que rarísimo. Y volteas a las editoriales y siguen haciendo esas cosas en su mayoría, ¿no? Se publica fantasía LGBT, claro que sí, y ahora se publica muchísimo más, pero sigue siendo como un error en la Matrix cuando comparas con lo que les interesa más, como a lo que les interesa más hacerle promoción. Y de repente lees incluso también esas historias que publicaron y claramente ves el primer fanfic yaoi que se te cruza y dices, para los estándares que vienen manejando las editoriales, esto es impublicable. Y entonces me resulta muy curioso la amplia separación del fandom entre tipos de ships, porque no nos, aunque antes en los dos lados y aunque escribas de las dos cosas, es tan amplia la separación que no, que efectivamente los dos lados no se entienden demasiado bien. Eso me da mucha risa porque justo el otro día estaba comentándolo con una conocida que del lado como del romance más mainstream y más hetero por mainstream, como que le tenían mucho miedo a los kinks y del lado yaoi, y del lado yaoi escribían porno que le podría dar miedo que le podría dar miedo a los vatos y yo, hetero y yo. Sí, son dos cosas tan diferentes y mundos tan diferentes que es como las editoriales hablan del fandom y yo pero ¿de qué me estás hablando? Ayuda. ¿De qué parte? Que eso sí, o sea, también, eso es muy cierto, ahora que lo dices, porque también creo que incluso nosotros caemos un poco en eso. O sea, es que hablamos del fandom, pero hay un chingo o sea, el fandom no es un monolito, o sea, no es como un fandom, sino que son como varios fandoms y de una misma cosa pueden haber distintos fandoms, porque está justo el lado como hetero del fandom, está como el lado LGBT del fandom. Yo no entiendo el lado hetero del fandom. Pero luego también está interesante porque del lado LGBT del fandom puede ser que haya gente que se enfoque específicamente justo en el yaoi o en el, bueno, en el boys love o en el yuri o en girls love o que se enfoque específicamente, no sé, o sea, por ejemplo, hay fandoms que o sea, como partes del fandom de ciertas cosas que se enfocan en hacer análisis, o sea, más bien en hablar de cosas que no tienen que ver con relaciones entre los personajes, ni siquiera en románticas, sino, no sé, como otras cosas. Entonces, y eso es de cada una de las cosas que existen de los fandoms, ¿no? Entonces, en realidad es como un universo de fandoms gigante. Entonces, como hablamos de nosotras siempre como de el fandom, pero, o sea, así como nosotros de pronto decimos como el fandom, lo mismo pasa, ¿no? Con las editoriales, lo mismo pasa con esto, que como que quieren como dejar el fandom como una sola cosa y no se dan cuenta de que no están volteando a ver a otras cosas, que no están volteando a ver justo al lado no hetero, y además el lado no hetero tiene, o sea, es inmenso, ¿no? No puedo decir que lo conozca todo. Ajá. Las editoriales menos. Luego está el lado Megaverse. También. Ahorita voy a tocar ese tema rápido. Sí, ahorita justo te iba a decir que habláramos también de eso porque es muy interesante, pero que también, por otro lado, es como muy contradictorio, ¿no? Porque digo como de, bueno, a ver, ¿por qué no voltean a ver? Pero por otro lado es como no voltean a ver. Y un poco sí ya se están dando cuenta, que es la cosa que a mí me causa conflicto, que es como que ellos, o sea, obviamente las editoriales están buscando vender, entonces están buscando qué les va a dar dinero. Y entonces lo que están haciendo es como viendo así como de, esto está teniendo éxito, esto va a vender. Entonces,
obviamente ya empiezan a haber editoriales que se van a empezar a fijar en que estas otras historias también venden mucho. Pero lo que ya mencionaste, o sea, son como solo cierto tipo de historias que dejan de lado como o sea, que dejan de lado muchas otras opciones, que siempre son como estas historias que están como muy, se me olvida la palabra, que es como, que solamente como bonito y como, lo wholesome, o que son como historias como coming of age, o como justo, ¿no? De salir del closet y darse cuenta de las relaciones, así, y que no tiene que ver como con otras cosas que sí se están explorando en las cuestiones hetero, o sea, no sé, a ver, necesito que alguien me dé una recomendación de Dark Romance, por favor, y esto es en serio, porque ¿Una nunca la he recomendación de visto, qué? de Dark Romance gay. No, o sea, seguro existe, pero no se habla de ello. Existe. Digo, en el fandom no le decimos Dark Romance Gay, es lo que leo a la hora del desayuno. Ajá, bueno, no, pero me refiero como así como publicaciones que las Ajá, denominen Dark Romance, sí. que les digan, o sea, no, o sea, es que no, o sea, y si hay, aviéntelas, por favor, quiero conocerlas, pero no se habla de ellas. Y sí, también es otra cuestión que, o sea, que me llama la atención, o historias que dices, bueno, o sea, sí, o sea, como romances de otro tipo, que sí hay, o sea, claro que hay historias y que probablemente también tiene, pero lo que llama también la atención es que no se les da como este enfoque, o digo más bien como esta atención, o como que no sé qué, y que en el momento en el que las editoriales, que siento que no va a pasar mucho tiempo, se den cuenta de que venden, se van a empezar a meter, pero siento que también les da miedo porque pues es meterse también en cuestiones de la gente de puritanismo, de que van a empezar a poner el grito en el cielo, y que entonces ya no van a vender a cierto tipo de mercado, que ya no van a querer comprarles, que también, o sea, se me hace absurdo ese argumento. De todas maneras, cualquier tipo de publicación, cualquier tipo de cosas que publiquen en general, y no estoy hablando específicamente de cosas que estén sacadas del fandom, sino de todo, no van a ser interesantes para todo el mundo. O sea, hay cierto tipo de cosas que a mí no me apetece leer y que nunca voy a comprar ni leer, y lo mismo pasa con este tipo de cosas, ¿no? Pero sí está curioso, está muy curioso, y es como ¿por qué? Sí, es muy extraño. Y justo como que buscan a ver qué va a vender y de repente encuentran unas cosas que no entienden del todo. A mí me da mucha risa que el Omegaverse haya nacido en el fandom y haya salido del fandom y ahora esté como que en el mundo mainstream. Y es como, no me parece algo malo en sí que algo del fandom haya salido del mundo mainstream. En el caso del Omegaverse solo me da mucha risa ver a la gente que nunca tuvo contacto ni mínimo en el fandom con el Omegaverse y ver que descubren que existe es muy cagado. Pero bueno, fuera de eso ya se está haciendo un drama Omegaverse en Asia. Eh, en los manguas hay un chingo de manguas Omegaverse. En Amazon, en la sección de autopublicados, hay un chingo de Megaverse. Que según yo, en este lado del mundo, no en Asia, empezó por ahí, ¿no? En los autopublicados de Amazon. Que me parece que justo también me parece súper interesante. Porque en el lado hetero del Omegaverse de autopublicados de Amazon ha habido unos dramas. Luego hablamos de ellos. Sí. De hecho, creo que sí los mencionamos de pasada en el capítulo que hicimos de Hay un Omegaverse, Hay un Omega en mi sopa. Sí, los mencionamos de pasada, pero alguna vez habrá que cubrirlos a detalle porque son muy cagados esos dramas. El caso es que como que ya salió y como que la gente y como que las editoriales dijeron, eso existe, ¿qué onda? Y no, digo, de este lado del mundo no ha pasado gran cosa, pero en Asia como que tuvo un boom el Omegaverse, mainstream. Es algo que me resulta muy curioso. Ver a las cosas, a una de las cosas que todo el mundo, incluso en el fandom, la tachó de ser demasiado rara cuando empezó. Llegar al mundo mainstream ha sido una cosa muy, muy curiosa. Porque además es algo que no se vende muy fácil. Like, la gente que no lo conoce va a ver eso y va a decir, ¿y esto qué?
¿Esto cómo se come? Sobre todo si no le explicas como el contexto de los alfas, betas y omegas. Sí. Es algo, no sé, me resulta muy chistoso cómo ya salió de aquí. Y en general lo sacaron los autores, porque eso no es algo que alguna editorial predatoria llegó y dijo, a huevo, quiero publicar esto. Like, no. Ajá. Sí, o sea, que en realidad estaba pensando, ahorita que mencionaste los autopublicados, o sea, mucha gente que escribe fanfics también se autopublicó. O sea, esto de que se hagan, o sea, de que editen y que los hagan y que los publiquen como originales, siento que tampoco es como algo exclusivamente de las editoriales predatorias y todo, pero siento que son dinámicas distintas, para empezar. Totalmente. Y para seguir, a mí lo que me preocupa y lo que me genera como mucha incomodidad y malestar y es como de, no, es justo este afán de vender, ¿no? O sea, como de crear algo que, o sea, el fan, hemos hablado muchas veces en muchos episodios de este podcast, como, o sea, las cosas creadas del fandom para el fandom y de cómo las cosas, estas cosas al momento de convertirse en algo marketeable, en algo vendible, en algo que les va a generar ingresos, no a las personas que los están haciendo, no a las personas del fandom, sino a las grandes empresas, o a veces no son grandes, a veces son editoriales chiquitas. De hecho, creo que es más común en editoriales chiquitas, pero que pues al final los que se están beneficiando son estas editoriales y no los creadores. Y pues eso no está chido. Sí, es como que raro. E incluso cuando autopublicas viene de todo un discurso en el que te ven haciendo algo, cualquier cosa, te ven haciendo cualquier hobby y te dicen, pero ¿por qué no lo vendes? Y yo a lo mejor no quiero. O sea, cada quien hace con su texto lo que quiera y eso me parece muy bien. Y si alguien quiere convertir su fanfic en original y autopublicarlo, me parece perfecto. No es como, del lado de las editoriales sí veo muchas cosas que son súper predatorias, como esta editorial española, creo, que que le mandaba mensajes a los autores en AO3 y yo como de, stop doing that, no hagan eso, no hagan el ridículo, por favor. Pero si quieren como si quieren publicarlas cada quien, pues no me parece mal, cada quien hace su texto, con su texto lo que quiera, pero siento que sí hay toda una que muchas veces viene de esta cultura de que te ven haciendo un hobby, ¿por qué no lo vendes? Y yo, a lo mejor no quiero que mi hobby sea mi trabajo. A lo mejor, no sé. Es como hay mucha gente que quiere vivir de su arte y me parece perfecto. That's not me, supongo. Pero Sí. no quiero no quiero vivir de mis fanfics, que ni se puede vivir de escribir, a menos que seas, no sé, Stephen King. Pero. O Brandon Sanderson. Ajá, o Brandon Sanderson, es como de. No creo. Pero si es así, a lo mejor no quiero esto. Hay todo un post en Tumblr que dice, a veces tú no tienes por qué ganar dinero de tu hobby, a veces tu hobby tiene que ser solo un hobby. A veces. Y es como, siento que viene de toda esta cultura, que no está mal. Me parece bien si quieren sacar 3 pesos más y vender su fanfic, yo qué sé. Está bien mientras cada quien lo haga en sus términos, pero sí siento que es todo este discurso de, ay, podrías ganar dinero, podrías venderlo, podrías monetizarlo. Pues no sabes cómo lo odio. Sí. Y ese es otro tema también. Tenemos que comer, ¿no? Y tenemos que pagar renta y tenemos que hacer cosas y está esta como cosa de, es que no me acuerdo cómo va el discurso, pero algo así como, trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día en tu vida o algo así, es lo que dicen. Que por un lado pues está muy bien, obviamente es que lo que estés haciendo pues de alguna manera te guste, ¿no? Sino que tortura de por sí. Pero como que esta cuestión de que cada vez todo es más caro y de que cada vez todo es más difícil, o sea, obviamente
se vuelve una desesperación por generar recursos que pues necesitas para poder comer, para poder pagar renta, para poder pagar la comida de tus mascotas, para poder tener algún tipo de entretenimiento, porque también luego está bien, estas ideas también bien jodidas de, ay, es que si no compras Starbucks puedes ahorrar no sé cuánto. Es como de, bueno, pues, yo quiero mi Starbucks, ¿no? Pero bueno, necesitas esto y entonces es como, ahora ya tienes que monetizar todos tus hobbies. Y hablo desde mí incluso, ¿no? De que, o sea, tengo mi trabajo normal, tengo mis ciclos de lectura en los que sí cobro, en los que no cobro también, porque también tengo círculos en los que no cobro. Tengo que, o sea, esto, ¿no? De que todo o sea, quisiera obviamente generar, de que mi canal de YouTube me diera algún tipo de revenue o lo que sea. Entonces, como que sí, o sea, se van convirtiendo los hobbies como en una cuestión como de generar dinero y está horrible. Y por supuesto, la gente que podemos tener hobbies, que también es, digo, ese es otro tema y no es meternos en cosas más peliagudas, pero pues hay mucha gente con menos recursos, más precaria, que no tiene hobbies y no porque no quiera tener hobbies, sino porque no tiene tiempo para tener hobbies y que también que muchos hobbies, la mayoría, requieren una inversión de algo. O sea, a menos que, no, o sea, incluso si, o sea, no sé, si tu hobby es dibujar, necesitas colores y papel. Si tu hobby es correr, necesitas unos tenis que no te vayan a destrozar los pies mientras corres. Si tu hobby es cocinar, pues necesitas los ingredientes. Y claro, hay hobbies mucho más baratos que otros. O sea, obviamente el cosplay es, por ejemplo, es un hobby bien, bien caro. El cosplay es un hobby carísimo, así cosas. La tela no está tan barata tampoco. Incluso dirás, bueno, incluso escribir, ¿no? O sea, incluso escribir fanfics, pues necesitas internet y necesitas una computadora o un celular para poder escribir, ¿no? Y pues eso Si también. eres de la Gen Z con un celular te las arreglas. Yo no sé cómo le hacen, por favor, compártanme sus secretos. I can't. Me mata escribir en el celular. Pero es como, o sea, yo entiendo y no culpo a la gente que pues justo quiere ganar dinero de sus fanfics. Aunque sí me genera, o sea, la gente que comisiona fanfics y tengo ahí una pelea con Pues eso. no lo hagan. No lo hagan. A mí no me van a sacar de mi cuadrito que dice no comisionen fanfics, no tenemos la misma historia que el resto del fandom. Esto es peligroso. Ajá, Ahí no me van a sacar. Exacto, porque es por lo que implica, ¿no? O sea, si no hubiera toda esta historia detrás, sería como, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, si tú quieres pagarlo y quieres, o sea, está bien. Pero el problema es esta otra historia. Pero sí, o sea, es como, voy a despotricar contra el capitalismo, porque la culpa la tiene el capitalismo. Porque por un lado, es estas empresas capitalistas que quieren vender y quieren tener dinero con las ventas, superventas de estas historias, que pues dicen, pues es que si está teniendo éxito en Wattpad o si está teniendo éxito en Internet, obviamente va a tener éxito en las ventas. Y que sí, de hecho, en muchos casos, muchas veces les funciona, pero por el otro lado, pues también están estas personas que pues que tienen ganas de ser publicadas, pero pues también tienen ganas de tener dinero, ¿no? De que también tienen ganas de que les lleguen recursos y pues se aprovechan de eso. Entonces, está muy feo. Sí, es rarísimo y las editoriales justo como que se aprovechan ay, claro, todos los fanfickers quieren publicar, como que asumen esto y es como porque las editoriales están acostumbradas a ver publicar como el fin último de escribir y es como no, el fin último de escribir es escribir, publicar es otra cosa, publicar no es escribir. En mis ideas, yo creo que puede venir alguien y decirme, no, para mí publicar sí es el fin último de escribir, y qué bueno, para mí no. Pero sí, como que las editoriales están acostumbradas, como, claro, deben ver cómo publicar el modo último de escribir, o, claro, es que a mí no me gusta defender los fanfics como defender la existencia de los fanfics con dos argumentos, especialmente. Con muchos no me gusta defenderlos, pero hay dos que me cagan. Uno, ¿qué fanfics que son mejores que libros publicados? Eso no les da derecho a existir. O sea, el fanfic más culero que se te ocurra en la vida también existe y también puede existir.
Y el segundo, que tiene que ver un poco como este tema, es que lo usamos como práctica porque queremos escribir. No, mis fanfics no son mi práctica, mis fanfics son mi existencia. Like, no son mi práctica de nada, pero siento que esta defensa repetida una y mil veces es algo que luego las editoriales también ven, porque la gente que trabaja en las editoriales también puede estar en el fandom, es como es algo común, ¿no? Cuando te empiezas a preguntar, ¿qué hace? Cuando te empiezas a preguntar los hobbies de toda la gente con la que te topas en la vida profesional, ¿no? Pero es como, claro, también pueden estar ahí y también lo conocen, pero siento que de tanto, repetir esta defensa, como que se quedó la idea de, claro, ay, los fanfics solo son una práctica, vamos a ofrecerles publicar, y yo como de, no. Digo, a quien le ofrecen publicar son las excepciones nivel Lily del Pilar, pero aún así es como de, siento que traen esta visión de, claro, es que estaban practicando para cuando ya lo hicieran en serio. Y yo, what the fuck. Eso sí, eso también me da muchísimo coraje. Mucho, mucho, mucho coraje. Y ven como el de escribir fanfic como algo menor a escribir un original. Y por supuesto como algo aún menor que publicar. O sea, es como esta idea, en el editorial, pues, es como esta idea, pues, muy fea, porque también hay como varias ideas alrededor del fanfic que ya hemos hablado. Pues, de que no son de buena calidad, de que, o sea, como todas estas ideas que también curiosamente, y bueno, curiosamente también lo estoy diciendo entre comillas, tienen las historias, por ejemplo, que salen de Wattpad, ¿no? O sea, como que estas ideas que también tienen que ver ahí con cuestiones de misoginia y demás. Pero bueno, el punto es que es como escribir fanfic es igual de importante, igual de valioso, igual de todo que haber publicado en una editorial multinacional. O sea, y la gente no lo ve así y es muy triste. Sí, justo, que como que lo ven como que algo menos serio, como que no lo estás haciendo en serio. Yo es como de, yo lo estoy haciendo completamente en serio, pero claro, yo no soy la muestra de todo, yo no soy la muestra de todo el fandom, entonces yo no sé cómo lo estén haciendo los demás, pero hay mucha gente como yo que también lo está haciendo completamente en serio, like, esto es serio. Porque luego cuando ay, a mí me da mucha risa cuando me preguntan en relación a algún libro en el que yo haya participado. Ay, ¿vas a volver a publicar? Y yo, ¿o vas a seguir escribiendo? Y yo, publico cada domingo. Y yo, que yo siempre estoy escribiendo, like, no es que vaya a volver a escribir, es que siempre estoy escribiendo. No los culpo por no saber, pero como que me da risa porque a veces me lo pregunta gente que sí sabe y yo es como, ¿a qué te refieres? Like, veo mis fanfics con más cariño de lo que veo mis libros, perdona mis libros, pero veo mis fanfics con más cariño de lo que veo mis libros. Y sé que en eso sí soy como quizá un poco la excepción, porque hay mucha gente que los ve al mismo nivel, con el mismo nivel, o gente que dice, pero mis libros me dan de comer, lo cual también es justo. Like, sé que también en ese punto es una excepción. Aunque de verdad te dan de comer, tú. Sí, digo, a menos de que seas, qué sé yo, Stephen King. Like, truly te dan de comer, though. Es muy triste eso, que uno no pueda aspirar a vivir de ser escritor. Porque está muy devaluado. Like, todo en la cadena de producción de un libro está súper devaluado. Digo, ya que estamos hablando de las editoriales. Todo en la cadena de producción de un libro está súper devaluado y por alguna razón los distribuidores ganan el 40% del libro. Like, ¿alguna vez hablaremos de eso? ¿Quién sabe? En fin. Pero justo es como de, no creo que merezca la pena publicar un fanfic y caer en el juego de las editoriales, de volverlo original, etcétera, etcétera. Si de todos modos no se puede vivir de escribir. Al menos en español es muy difícil. Yo creo que solo gente como maybe Laura Gallego, maybe viven un poco de su escritura. No estoy segura que completamente, pero viven un poco de su escritura. Gente como Pérez Reverte, que además le pagan por escribir una columna horrenda cada domingo. Creo que ya no publica columnas en donde publicaba columnas, pero le pagaban por escribir una columna horrenda una vez a la semana. Es como, bueno, esa gente sí puede vivir de escribir, qué sé yo. No yo.
Yo no, a mí no me conocen ni Diosito. Yo no escribo clickbait barato. Entonces también como que juegan con este sueño de, claro, ahora voy a poder vivir de mi escritura si me publican y yo. Publicar por primera vez es darte muchos topes contra cosas que creías. Sí, la verdad sí. Pero incluso así, siento que hay mucha gente que como que la ilusión de que les publiquen es más... Ver un libro que diga su nombre. Ajá, hace que haya como una especie como de cubierta, como un casco en el que pues como que se te va resbalando todas esas cosas, que obviamente pues sí las percibes y sí las sientes y sí las ves, pero como que siempre como se ve a la publicación como el objetivo máximo es como de, bueno, pero ya la hice, ¿no? Ya lo logré. Y no importa que me estén tratando horrible, o no importa que no me estén pagando más que como 3 pesos, o no importa que lo que sea, pero me están llevando a entrevistas, estoy haciendo presentaciones en ferias del libro, o qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, el punto de todo esto es que no nos gustan las editoriales metidas en el fandom, sobre todo porque luego tienen conductas bastante predatorias, lo de esta editorial mandando mensajes a O3, creo que fue en algún punto la gota que derramó el vaso, pero que cada vez lo único que publican de un libro sea intentar promocionarlo como si fuera un fanfic, es como de... Ah, en serio se ven como el meme de Hello My Fellow Youngsters. Ajá. Se ven como el chavorruco que no sabe qué está pasando, pero de todas maneras quiere integrarse. Es My Fellow Youths, o My Fellow Kids. Es de Terry Rock, lol. Ajá, ese meme, Hello My Fellow Kids, Hello My Fellow Youngsters, no me acuerdo. Pero ese meme, siento que así se ven. Hello My Fellow Fanfickers, y yo como de, tú no, tú vete. Bigón. Bigón, sí. Cruz, cruz. Pero pues bueno, creo que es básicamente eso lo que tenemos que decir al respecto. Sí, ya, creo que ya no tengo temas que tocar en relación a editoriales fanfic. O mundo mainstream intentando capitalizar fanfic. Ja. Yo tampoco. Entonces, como ya acabamos el tema, pasamos nada más a las secciones del final, las tradicionales. O sea, tradicionales así, creo que llevamos como 4 episodios nomás con ellas, pero bueno. Vamos a hablar de nuestra obsesión del momento. Vamos a platicar de cuál ha sido nuestra obsesión con la que empezamos el año. Mis obsesiones siempre tienen que ver con las obsesiones anteriores. Empecé el año intentando terminar Verde Till the End of the Moon. Algún día lo lograré. I know, es solo que ver a Luo Yunshi sufrir me pone triste, pero sufre tan bonito. Creo que hubo un día que escuché Stand By Me, la versión de Florence, unas 20 veces o algo así. Y además es la canción de Final Fantasy XV y sigo teniendo una obsesión grande con esa canción. Y digo, mi obsesión con Florence Welch es muy grande, entonces. Entonces, como que esa canción sea de ella solo abona. Me volvió a pegar duro la obsesión con Bungo Stray Dogs porque salió capítulo nuevo hace unos días. Y digo, de por sí empecé el año leyendo poemas de Chuya Nakahara y está súper bonito. Ese hombre inventó la poesía, antes de él no existía nada. Ese hombre inventó la poesía, qué bonito escribe y qué bonito lo traducen al español, porque al inglés siento que no lo tradujeron tan bonito. Entonces me volvió a pegar la obsesión por Bungo, porque justo salió ayer, estoy leyendo los libros, etcétera, etcétera. Entonces como que todas mis obsesiones son recicladas de otras, pero bueno, ya tendré una nueva y les contaré. Yo no diría que empecé el año con ella, sino que más bien es como la más reciente, y es que como hice cosplay de Itadori en la TNT, decidí que quería ponerme a leer con el manga, porque pues desde hace 2 años leía y la última vez que leí pues me quedé como poquitito después del incidente de Shibuya. Entonces fue como de, creo que tengo que pues ponerme al día, porque probablemente si voy a ir de Itadori
spoilers, porque ya me pasó una vez que fui a Chifuyu y me estaban haciendo spoilers del manga y fue como de, a ver, hay gente que nada más ve el anime, ¿por qué me hacen esto? Entonces dije, no, me voy a poner al día, porque aunque ya me hicieron el spoiler más mayor de todos, de Jujutsu Kaisen, dije, pues no vaya a ser, ¿verdad? Y de hecho sí pasó, sí me hicieron spoilers, uno chiquito, pero me hicieron un spoiler. Entonces dije, me voy a poner al día con Jujutsu Kaisen. No lo logré, me quedé a 28 capítulos de ponerme al día. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Pero fue como de recordar, está muy buena está muy buena la historia, está muy horrible todo lo que pasa, pero está muy buena. Y pues eso, o sea, como que ya como que me reobsesioné con Jujutsu Kaisen. Probablemente hoy, terminando de grabar este podcast, voy a seguir leyendo el manga, probablemente lo termine, o sea, termine hasta donde va. Probablemente vaya a sufrir, por eso que sí he visto como las reacciones de... Es que yo no sé a dónde quiere llegar Nidia Kitami, la verdad es que sí me intriga bastante qué es lo que va a hacer, pero no sé, estoy muy confusa, pero bueno, eso que está muy interesante, la verdad es una historia muy complicada y gira mucho alrededor de la acción, no tanto en el plot. Entonces, es curioso, como que hace mucho que no leía una historia así, en ese sentido, pero sí te mantiene como de que ya quiero saber qué va a pasar. Pero bueno, ya eso es todo. Nice. Y para la pregunta de nuestros escuchas, no tenemos preguntas por ahora, entonces si ustedes quieren hacernos alguna pregunta para algunos programas, se les agradecerá. Y pues eso es todo por este episodio. Eso es todo y nos vemos en el que sigue. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod, donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!